Salvación gratuita para todos. Al pecar nuestros primeros padres Adán y Eva, fueron expulsados del huerto de Edén. Ese pecado de desobediencia pasó a toda la humanidad, por lo cual todos somos pecadores. Nacemos espiritualmente lejos de la presencia de Dios. Sin embargo, en Génesis 3:15, Dios hizo una maravillosa promesa para que únicamente a través de Jesucristo recobremos de manera gratuita la entrada al paraíso. Las gentes del Antiguo Testamento confiaron en el Señor y ellos tuvieron esa relación espiritual porque elevaban sacrificios y había derramamiento de sangre. Sus pecados eran perdonados. Hoy, en la era de la Iglesia, nosotros confiamos en lo que hizo Jesucristo en el Calvario y eso nos garantiza la relación con el Padre y la entrada definitivamente o eternamente al cielo, a través de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y está hablando de Jesucristo. De eso se trata la salvación que brevemente explicamos a continuación. Bienvenidos. Primero, Cristo fue llevado a la cruz del Calvario. Jesús fue crucificado. Dice la palabra del Señor en Génesis 3:15, una gran promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La flecha nos indica justamente lo que dice la palabra del Señor en Génesis. Miles de años después de esta promesa, en una cruz, Jesucristo iba a padecer por el pecado de la humanidad. La mordedura en el calcañar significa todo el padecimiento, humillación y los sufrimientos causados por Satanás y todos aquellos que hasta hoy rechazan el sacrificio de Jesús en la cruz. No se trató solamente de la culpa que tuvo Judas como traidor o del injusto juicio que adelantó Pilato, Anás, Caifás, el sumo sacerdote y todos los enemigos de la época. Hasta hoy todos somos culpables de haber llevado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Jesús murió y fue sepultado. En segundo lugar, primero murió, luego fue sepultado. Y custodiaron bien su tumba para que no se escapara. ¡Qué ironía! Cuidando al Dios del universo. Dice Mateo 27, 59, 60. Y tomando José el cuerpo, aquí estamos hablando de José de Arimatea, quien hizo una labor extraordinaria, siendo miembro del Sanedrín. Lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ese es el relato de Mateo 27, 65, 66. Lo que no se imaginaban, ni Satanás ni ninguno de sus enemigos, está en la Biblia. Y al tercer día resucitó. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 2, 3. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Según Mateo 28, 4. Nadie podía resistir la resurrección del gran capitán de nuestras almas, del gran Salvador Jesucristo. Ahora viene el cumplimiento de la promesa, lo que leímos en Génesis. Volvemos a reiterarlo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, desde Génesis, el Señor anunció todo esto. Miles de años después, el enemigo iba a causarle gran dolor a Jesucristo por el pecado de la humanidad. Sin embargo, como lo dice Génesis, la simiente
que es Cristo de la simiente de mujer, es decir, de María, al morir en esa cruz, fue sepultado y nadie creyó que iba a resucitar al tercer día, y con la resurrección le aplastó la cabeza del enemigo. Cuando Satanás le mordió en el calcañar, hizo fiestas con todos los enemigos creyendo que había muerto el Salvador en la cruz. Pero al tercer día se levantó por el poder de Dios. Y aquí está el resultado, el cumplimiento de esa promesa que da vida eterna a todo el que pone la fe en Jesucristo y su obra en el Calvario. Jesucristo es la simiente de la mujer. Al resucitar al tercer día de entre los muertos, aplastó la cabeza de Satanás. Si bien no lo mató, ya el enemigo está derrotado. ¿Y qué hacemos hoy en día? Resistirle, dice la palabra del Señor en Efesios, resistir las acechanzas del maligno. Y el apóstol Pedro nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aunque no tiene poder, porque el Señor lo derrotó, por eso no peleamos con él, por eso no le hacemos guerra, a eso no nos mandaron con la palabra y la oración a resistirle. Sin embargo, quiere robarnos la paz, quiere quitarnos la tranquilidad. Esa es su misión, hacernos daño, ponernos a dudar, cuestionar a Dios, cuestionar a Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, discutir o tener diferencias con los hermanos de la iglesia. Él quiere hacer todo ese trabajo porque está herido, no tiene poder, pero quiere robarle la paz a todos los creyentes. La palabra de Dios dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el complemento o cumplimiento de Génesis 3:15. Ahí se anunció que la simiente de mujer derrotaría al enemigo. Y acá nos lo dice el Evangelio de Juan. ¿A qué envió Dios al mundo a su Hijo? Lo envió hace más de 2000 años a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él ¿cree en qué? En lo que hizo en el Calvario. Él vino, nació, creció y murió para darnos vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y completamente gratis. 3:17 de Juan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, a eso no vino, sino para que el mundo sea salvo por él. De ahí que eso de juzgar y de condenar a las personas no está dentro de los pensamientos del creyente genuino. Por el contrario, nosotros estamos para predicar el Evangelio sin investigar a las personas, sin hacerles juicio ni condenarlos, sino predicarles el Evangelio. La salvación es de Dios y la predicación corre por cuenta nuestra en el poder del Espíritu Santo. A eso vino el Señor, a salvar la humanidad, a rescatarla, a liberarla. Eso es salvación, liberarla del mundo, del demonio y de la carne. Dice la palabra del Señor en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Qué buena noticia. Estas son las buenas nuevas también del Evangelio de la salvación. El que en él cree en Jesucristo no es condenado. Pero aquí está la mala noticia. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigos, hoy es el día de salvación. ¿Para qué rechazar este ofrecimiento gratuito de parte del cielo? Con el solo hecho de creer lo que Él hizo, está el tiquete de entrada al cielo, completamente gratis. El amor de Dios es tan inmenso que envió a su Hijo a morir por el pecador. Todos somos pecadores. El hecho es que nosotros ya como creyentes hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo en el Calvario. Ustedes también pueden entrar en esa redención. Toda persona que acepte su sacrificio en el Calvario tiene vida eterna, no por semanas ni por años. Vida eterna. La persona que rechace su muerte en la cruz voluntariamente ha escogido el camino de perdición. Eso es libre albedrío. Lo rechazan o lo aceptan. Como en la cruz del Calvario. A cada lado le colocaron un ladrón. Uno aceptó, el otro rechazó. Ahí está la libertad que tiene el ser humano, en rechazarle o en aceptarle. Vemos entonces que la tumba y la cruz, ¿qué pasó?
quedaron vacías. La tumba y la cruz quedaron vacías. ¡Qué bendición tan grande! Con su preciosa sangre, Jesucristo pagó la deuda que teníamos pendiente con el Padre por el pecado de Adán y Eva. Ahí está el pago. Cuando el Señor dijo, consumado es, quiere decir la cuenta está saldada, la cuenta está cancelada. Nos ha reconciliado. Por el pecado de Adán y Eva estábamos siendo enemigos de Dios, enemistados con Dios, pero a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, fuimos reconciliados. La cuenta quedó paga. Y nosotros hoy en día no tenemos un Cristo muerto en la cruz. Creemos en Jesucristo resucitado y eso predica la misión cristiana Mensaje de Libertad, a Jesucristo resucitado. En conclusión, y esto es bien interesante tenerlo en cuenta, el apóstol Pablo nos presenta un excelente resumen de la salvación en los versos 1 al 4 de la primera epístola a los Corintios. En toda la Biblia, este es un resumen excelente de lo que es el Evangelio de la Salvación. 1 Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, 15:2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿De qué se trata? 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Si creemos esto, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, somos salvos. No se trata de entrar a una congregación, a una iglesia, con todo respeto, levantar una mano, hacer una oración de fe y dar por sentado que ya es salvo. Luego viene el bautismo y hasta llevar algún dinero, y esa es la vida cristiana, pues no es así de sencillo. Es práctico, sí. ¿En qué consiste? En creer lo que dice la palabra. Este es el evangelio que se predica, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Si cree en eso, sois salvos. De lo contrario, no se ha creído. Estimados amigos, en esto consiste la salvación. Solamente en creer y aceptar la muerte, sepultura y resurrección del Salvador Jesucristo. Hoy es el día de salvación, completamente gratis. Lamentablemente mañana puede ser tarde. Si ha aceptado este maravilloso regalo del cielo, sencillamente por creer en la muerte, sepultura y resurrección del Salvador Jesucristo, y si desea mayor información sobre este tema, por favor, llame o escriba al WhatsApp que aparece al comienzo y al final de esta presentación. Estaremos orando por usted y por sus seres queridos. Permítanme hacer una breve oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por permitir que este mensaje llegue a muchas almas y sea de salvación para aquellas personas que abrieron el corazón para escucharlo y creerlo. Gracias por salvarlos y por escribir sus nombres en el libro de la vida, de donde nunca jamás serán borrados. Te lo agradecemos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Aleluya.